¿Alguna vez usted ha pensado que la humanidad podría hacer las cosas de una mejor forma? En ocasiones pareciera que solo sabemos hacer la guerra y solo sabemos pelearnos entre nosotros mismos, destruir el planeta y etcétera. Cantidad de cosas que podríamos mejorar y hacer de una mejor forma. Para ello, posiblemente necesitemos de algo que se considera y se llama como despertar espiritual. ¿Pero qué es el despertar espiritual? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Bienvenidos a JM Misterios, yo soy su anfitrión JM, y para hablar de este tema y resolver tantas dudas que podemos llegar a tener sobre espíritu, espiritualidad y todo lo que conlleva, traje una invitadazo el día de hoy. El día de hoy está aquí con nosotros una persona que simple y sencillamente nació en otra familia, pero es mi hermano. Es mi hermano, igual que Cristian, que estuvo con nosotros aquí en el primer capítulo. Nos conocemos de más de 20 años y siempre hemos tenido una relación súper cordial, súper padre, súper buena onda. Y estoy muy, pero que muy feliz que esté aquí con nosotros. Nuestro entrevistado del día de hoy, Carlos. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Qué tal, Juan? Pues muy bien, muchas gracias. De igual manera también te considero mi hermano, nacido en otra familia. Exacto. La vez que nos estamos juntando en estos tiempos y es un privilegio estar aquí, estar contigo. Muchas Oye, gracias por invitarme. no, hombre, muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Y qué época que nos tocó vivir, ¿no es cierto? Qué época tan, de verdad, Interesante. exacto. Qué cantidad de cosas están pasando. Tenemos erupciones volcánicas, tenemos avistamientos de objetos voladores, tenemos objetos que pasan por fuera de nuestro planeta que van a regresar dentro de 50,000 años. Tenemos movimientos en las placas tectónicas, tenemos, no sé, una convulsión de la Tierra, de nuestra conciencia, de la humanidad. Total que estamos viviendo, desde mi punto de vista, en una etapa privilegiada de la humanidad muy interesante. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas? Tiempos interesantísimos, sin lugar a dudas. Exacto. No sé, me imagino que sabes que esta fecha histórica es la que más profecías tiene. A Ujú. lo largo de 10.000 años de historia, no hay ninguna que tenga tantas profecías como las que están sucediendo. Es innegable, por más racional que pueda ser una persona, es innegable que las cosas se están moviendo y que un cambio no se avecina, el cambio ya está aquí. Exacto, exacto. Porque muchas veces decimos, bueno, pero ¿cuándo se va a dar ese cambio, no? ¿Cuándo va a llegar? Y siempre nos dicen que en el 2000 y en el 2012, pero no, lo estamos viendo desde el punto de vista equivocado, tal vez desde una óptica no correcta, pero en realidad el cambio ya se está dando y estamos en él y estamos inmersos hasta el cuello, diría yo. Tal cual, tal cual. Exacto. Oye, hermano, antes de empezar con el tema, quiero hablarle un poquito a la audiencia acerca de ti, si me lo permites, para que sepan con quién estamos hablando y que se empiecen a meter en el tema. Mira, quiero comentar, primero que nada, a nuestra audiencia que Carlos es un profesionista, él es un arquitecto de profesión, talentosísimo, pero ese talento lo llevó a tomar la decisión en su vida de dedicarse a otra cosa y actualmente es uno de los mejores tatuadores, si no el mejor que conozco en México. Muchas felicidades, hermano. Yo desde que te conozco tienes una habilidad para el dibujo, para la creatividad, que de verdad rebasa fronteras. A mí me tienes, de verdad que, no sé, soy tu fan, hermano. Muchísimas gracias. Y yo sé dibujar, pero jamás le he llegado a algo tan profesional como lo que tú haces. De verdad que si quieren conocer su arte, acérquense al estudio de Charlie porque se van a llevar una sorpresa de verdad. Y Charlie, no sé si quieras hablar de tu negocio, de tu salón, si quieres dar redes sociales, adelante, este es el momento. Muchas gracias. Pues yo creo que a lo mejor eso se puede quedar en la descripción del Perfecto. canal o en algún comentario. Este, pues al final del día es algo que llena esta parte mundana que también tenemos que satisfacer. Me encanta dibujar, me encanta tatuar, me encanta el arte. Entonces es una manera muy hermosa en la que he encontrado una manera de recibir lo que a veces necesitamos todavía del sistema, ¿no? Claro, claro. Ok, hermano, pues si te parece, entramos de lleno entonces en el tema. Traemos De acuerdo. un temazo, la verdad es que
Te voy a confesar que yo estuve ansioso toda la semana porque te considero uno de mis maestros, un maestro que me tocó en esta vida. Sé que eres un experto de este tema y si tú no lo crees así, posiblemente sea por el síndrome del impostor que le llaman, cuando uno piensa que no es tan bueno, pero en realidad sí lo es, porque la gente que te rodea así te ve como alguien muy bueno. Yo te considero un experto en este tema de la espiritualidad, porque cada que estoy contigo, allá en tu casa, me hablas de la época prehispánica, de lo que pensaban los mayas, de las teorías de los aztecas, de nuestro pasado, de la tierra, del universo, de la creación. Total que nos podemos, y no me dejarás mentir, nos podemos estar en tu casa, no sé, 10 horas. Exacto, cuando vemos ya son 3 de la mañana y wow, ¿qué pasó? ¿No? Se nos fue todo el tiempo y la plática riquísimo ahí contigo, hermano. Pero mira, para que la gente igual vaya entrando en este tema, es un tema complejo, no es fácil de tratar. Me gustaría empezar por los conceptos primarios. Entonces, yo quisiera preguntarte, ¿qué es espíritu o cuál es la definición de espíritu con la que deberíamos quedarnos para entrar en este tema? Ok, primero que nada, muchas gracias y también eres un maestrazo, hermano. También para mí eres una persona que tienes todo mi respeto, no solamente como ser humano, sino por esta situación que nos está tocando vivir de despertar colectivo, de corazón a corazón, también es mi maestro. Y pues basta de echarnos flores, ¿no? A lo que venimos. Pues mira, yo creo que lo más importante que tenemos que tomar en cuenta es que el espíritu en sí lo que significa es soplado. Entonces, si partimos del hecho que somos una vibración, el ser que somos parte de una vibración fundamental, lo primero que se desprende de esa vibración es algo que los antiguos le llamaban que fue soplado. Entonces el espíritu es esa parte de nosotros que sigue conectada a la fuente original. Conforme esa vibración se va densificando, va adquiriendo distorsiones, se van formando ciertas capas, de esta cebolla que somos, que las podemos reconocer en su parte más densa como el cuerpo físico, luego vienen las emociones, luego vienen los pensamientos y luego viene nuestra alma, ¿no? Que el alma es ese envase final en el que se viene a vivir la experiencia y cuando uno trasciende, el alma es como que la que va, regresa a decirle a la fuente qué es lo que ha aprendido y qué es lo que quiere continuar aprendiendo. Entonces, vaya, de regreso. Perfecto, hermano. Una vez aclarado el punto de qué vendría siendo el espíritu, que es esa parte que nos queda del todo, llamémosle así, que vive dentro de nosotros, que habita dentro de nosotros. ¿Cómo podríamos entender espiritualidad entonces? La espiritualidad sería todos aquellos actos, aquellos pensamientos, aquella palabra, que son las tres maneras en las que nos comunicamos con el universo, que te acerquen a esa verdad, la verdad entendida como la verdad absoluta. Hay que tener en cuenta que las verdades en esta realidad son relativas porque a través del tiempo dejan de ser verdad. A la verdad que yo me refiero es esa verdad que es parte del ser que todos somos, que no ha tenido un principio, no tendrá un fin. Entonces todos los actos que te acerquen a ese entendimiento, a esa conciencia, al final del día el camino espiritual lleva a la misma meta, que es el que recobremos la conciencia de ese ser que todos somos. Claro. Fíjate que aquí hay algo muy interesante que te quiero comentar y es que cada persona vive su espiritualidad de maneras distintas y no necesariamente estamos bien o mal, sino como tú bien mencionas, es aquello que resuena con nosotros, lo que consideramos nosotros que empata más con lo que llevamos dentro, la forma en la que deberíamos de estar viviendo nuestra espiritualidad. Esto no quiere decir que las religiones estén mal o estén bien. Simple y sencillamente son formas de ver la vida y formas que nos acercan a ese entendimiento final en el que posiblemente en este mundo jamás lleguemos, pero que al momento de trascender muy posiblemente logremos comprender en algún punto. Y es esta verdad precisamente que tú comentas que
Todos somos uno, procedemos del mismo punto y hacia el mismo punto vamos a retornar, pero en esta ocasión llenos de experiencias, llenos de vivencias, llenos de esto que se llama vida, ¿correcto? Tal cual, Excelente. hermanito. Ok, hermano. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia del despertar espiritual y sobre todo a qué le llamamos despertar espiritual? ¿Por qué es tan importante y cómo lo defines tú? Ok. Para mí el despertar espiritual, pues, tiene diferentes etapas, ¿no? Vivimos despertares a lo largo de nuestra existencia. Todo aquel que esté viendo este programa en su momento tuvo su despertar y no se empezó a creer lo que los medios te dicen, lo que tus papás te dijeron. Entonces, este despertar paulatino que se va dando es muy importante para todos, precisamente para liberarnos de lo que es el sufrimiento, de lo que es todas esas energías densas a lo largo de la historia de la humanidad. Solo basta con agarrar un libro de texto para darte cuenta que si bien la historia que nos han contado probablemente no sea cierta, sí está muy llena de todas esas emociones y pensamientos y situaciones densas que fueron necesarias porque como lo decíamos, el espíritu viene con la intención de aprender. Entonces, de alguna manera aprendemos a base del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que ese no es el camino, que la separación solamente es una ilusión Ujú. y que en realidad en el momento en el que regresemos al ser uno, es mágico cómo tu vida cambia. No te puedo decir que ya no vas a tener situaciones de dolor, de carestía, de enfermedad, porque así es la vida, porque así se dan los cambios, pero ya no sufres, ya no llegas al papel de víctima, sino ya te das cuenta de que todo lo estás creando desde no quiero ser muy New Age, pero desde un plano superior. Ok. Ujú. Ya lo planeaste, lo decidiste que así lo vas a aprender. Entonces lo que sucede es que te vuelves responsable de todo lo que te ha pasado. Te vuelves responsable, dejas de ser la víctima La víctima. y Ujú. hay una liberación en todos los sentidos. Te dejas de preocupar por si va a haber dinero o por si te dejas de preocupar simplemente porque aprendes a confiar y aprendes a fluir con lo que la vida te va presentando. Entonces, todas las personas que quieran de alguna manera ser no libres, te conduce a la libertad. Entonces es muy importante pues para alcanzar esa plenitud. Te lo comento porque ahorita la ilusión de la libertad está muy fuerte, pero realmente hay que ponerse a pensar en si realmente somos libres. Claro. No, es que este tema tiene, pero cantidad de vertientes. Una enorme para cortar. Exacto. Pero mira, hermano, quiero comentarte de esto que acabas de mencionar. Bueno, es que tengo muchísimas preguntas, de verdad. Discúlpame. Vamos a estar haciendo muchísimas preguntas. Pero una de lo que acabas de comentar es esta teoría que a mí me gusta mucho, que es que antes incluso de venir a este mundo material, nosotros muy posiblemente ya diseñamos las experiencias que íbamos a vivir aquí. Nosotros mismos las elegimos y muy posiblemente hasta tenemos un contrato con nosotros mismos de esto es lo que tengo que vivir, esto es lo que tengo que aprender, esto es lo que quiero en mi vida, lo que quiero experimentar en ese mundo material de la tercera o cuarta dimensión, dependiendo de cómo lo denomines, ¿no? Esto es así, mi querido Charlie. ¿Crees tú que antes de venir ya existíamos? Antes de venir ya teníamos nosotros el albedrío quizá de decir esto es lo que necesito aprender y por tanto me voy a poner estos retos y estos obstáculos en mi vida en el mundo material? Sí, tal cual es lo que yo pienso. Eh, Otra vez regresando al ejemplo de que nos vamos densificando como esencia,
¿Por qué? Porque en el origen ya lo has experimentado todo, ya lo has vivido todo. Digamos, en un término mundano, ya lo tienes todo en papel, ya leíste todos los libros, ya te sabes toda la teoría, pero como, por ejemplo, ¿cómo puedes saber que el fuego quema si no lo has experimentado? ¿Cómo puedes saber lo que es una caricia, no? Es, por ejemplo, ahí retomando el primer capítulo, el tema con la inteligencia artificial, ¿no? Puede ser una tecnología aparentemente muy avanzada y que es muy avanzada, ¿no? Pero que de repente levanta muchas cejas y da mucho miedo. Pero se nos olvida eso, ¿no? Que nosotros, todas las experiencias que hemos tenido a lo largo de cientos de encarnaciones han sido para eso, para aprender a controlar los sentimientos, las emociones, los pensamientos y nuestro cuerpo físico. Entonces, ¿qué te digo? Se me fue la idea, perdón, de la pregunta. No, no te preocupes, hermano. Estábamos hablando de si antes de venir a este mundo nosotros posiblemente tomamos la decisión de nuestro destino, o al menos lo que nos va a pasar aquí. No te preocupes, Sí, eso. disculpa. Entonces, al tener en cuenta eso, hay una decisión de qué experiencias vas a tomar para aprender de ellas. No significa que sean experiencias en concreto, ¿no? Me voy a casar en este lugar y va a suceder esto, lo que va a hacer que cambie mi vida. Es más bien lo que decides es, voy a aprender a trabajar mis emociones, por ejemplo, la ira. Entonces vas a nacer en cierta familia que va a tener ciertos padres que te van a educar de cierta manera, que te van a hacer un iracundo, que a lo largo de tu vida vas a estar tratando de aprender o vas a estar aprendiendo a trascender esa emoción. O a lo mejor tienes temas que aprender respecto a la carencia o respecto a la abundancia. Lo vemos, o ahorita me fui a la carencia, pero en realidad sería de la abundancia, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que aprender de la abundancia? ¿Cómo lo voy a aprender? Experimentando la carencia. Entonces, de alguna manera, el libre albedrío, pues viene siendo, tú te has marcado el mapa de a dónde quieres llegar. Pero igual que las señales en la carretera, las señales te indican hacia dónde, no te dicen ve hacia allá. Nuestros actos aquí son los que definen hacia dónde nos vamos a mover y ese sería el libre albedrío. Que es un tema súper interesante, ¿no? Porque a veces decimos, ¿tenemos o no tenemos libre albedrío? Si existe un Dios, por ejemplo, en algunas religiones, dicen es que Él es el que determina tu camino y lo que va a estar en tu vida, ¿no? Entonces algunos dicen, bueno, es que si esto es así, entonces no existe libre albedrío. Pero yo creo que depende de la definición que tengamos cada uno de la fuente creadora. Algunos le llamamos el gran arquitecto o el Dios o el origen. Cada quien tiene su, digamos que su terminología, que como habíamos dicho en el inicio no significa que esté bien o esté mal, simple y sencillamente es la forma en la que nuestro cerebro más fácilmente puede entender un conocimiento tan complejo como es este, ¿no? De qué es espíritu, qué es espiritualidad, cómo llevar la espiritualidad, quiénes somos, por qué estamos aquí, a qué venimos, hacia dónde vamos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que de todas las fuentes podemos tomar conocimiento, hermano, y podemos aprender y empezar a hacer sabiduría, ¿no? Como tú dices, algo que a mí, yo siento que es así, porque lo siento, es que efectivamente en la vida tenemos maestros, como decíamos al inicio del programa, la vida te trae a las personas con las que necesitas vivir las situaciones que necesitas vivir. No sé si se entiende. Pero así como hay personas que consideramos que nos hacen la vida imposible, están allí porque tenemos que aprender ciertas cosas. Tenemos que aprender a lo mejor la paciencia, tenemos que aprender a lo mejor eh, alguna característica que estas personas tienen, como la perseverancia, por ejemplo, que muchas veces la gente que nos hace la vida de cuadritos, a veces son súper perseverantes en eso, ¿no? Exacto. Pero a final de cuentas nos están enseñando y nos están enriqueciendo, ¿no te parece? Claro, claro, maestros, al final de cuentas todos somos espejos y
Si no estás viendo algo que te agrade, pues aguas, porque eso también está en ti, ¿no? Exacto. Y lo que decías hace ratito de entender con respecto a todas estas terminologías, súmale que ha sido totalmente transgredido el conocimiento para si la enseñanza te dice es a la izquierda, estos cuates te han dicho desde que tenemos uso de memoria es para la derecha. Entonces, ahí entra lo que la disociación, los paradigmas que de repente tenemos llegan a chocar y con lo que realmente es la información original o la sabiduría. Claro, por Y ejemplo, es difícil vencer al ego. exacto, totalmente. Por ejemplo, hermano, quiero darte un bonito ejemplo de lo que acabas de comentar. Nos han comentado en nuestra vida, en nuestra educación, en la escuela, que el ser humano no puede tener control sobre la realidad y no puede tener control sobre el mundo que nos rodea. Nos explican que la naturaleza es una cosa y nosotros somos otra cosa bien distinta, ¿no? Casi, casi como ajenos a la naturaleza. Y así no lo marcan, ¿no? Y luego viene el experimento de la doble rendija, por ejemplo, en donde los físicos cuánticos se dan cuenta y nos demuestran que la materia se comporta con base en lo que el observador está influyendo en la misma materia. Ajá. Y luego vienen personas como, me parece, ay, ¿cómo se llama este japonés? Se me fue el nombre. Es un científico que investigó el agua. No sé si... Punto. Masaru Emoto. Me parece que es Masaru Emoto. Que él investiga las moléculas de agua y se da cuenta que de acuerdo a la intención con la que uno esté observando y analizando la materia, es con la que reacciona hacia nosotros. Entonces, no tenemos una prueba fehaciente, diría yo, de que tenemos control sobre la materia, pero sin embargo, sí que hay, digamos que como claves en ese tipo de experimentos que nos permiten eh, tal vez deducir que sí que tenemos influencia sobre la naturaleza porque posiblemente nosotros mismos pertenecemos a ella y nosotros mismos somos parte de ella y por tanto podemos llegar a modificarla. ¿Tú qué opinas a ese respecto? Sí, claro, totalmente cierto. Pues a partir de estos experimentos, yo creo que es algo así como el fenómeno ovni, ¿no? Ujú. A lo largo de la historia ya se ha comprobado de muchas maneras diferentes y ya la ciencia ya lo está demostrando, inclusive a nivel matemático, el que todos somos uno. No sé si topas a un físico eh, teórico que se llama Nassim Haramein. Sí, sí, tú me hablaste precisamente de él. Ujú. Este cuate te vuela la cabeza, hace de la ciencia, aparte de algo divertido, algo muy difícil, muy fácil de digerir. Ok, Entonces, él matemáticamente llegó a la conclusión de que todos somos uno. Entonces, a partir de esta interacción de nuestra conciencia, que es lo que al final del experimento de las dos rendijas demostró, que lo que influye a la materia o a lo que consideramos materia es parte del espectador, que el espectador que sería la conciencia, porque la conciencia es eso, la capacidad que todos tenemos de darnos cuenta. ujú, Nos damos cuenta del exterior, nos damos cuenta del interior. ujú. Entonces, esa conciencia que podemos dirigir y que podemos eh, focalizar, todo depende de hacia dónde la quieres focalizar, qué es lo que quieres crear. Una pregunta, hermano. Desde esa, dime. Perdón, perdón que te interrumpa. Una pregunta, porque aquí viene un tema que he visto mucha discusión en redes sociales y quisiera conocer tu opinión. Cuando hablamos de despertar espiritual, ¿esto es sinónimo de despertar de conciencia o son dos cosas distintas? Lo que pasa es que el despertar espiritual es la culminación de ese despertar de conciencia. Ya, Se llega a diferentes grados de este despertar, por así decirlo, cuando tienes el despertar menor, que es el darte cuenta, tener la experiencia del que todos somos uno. Se le llama despertar menor porque es como un flashazo, de repente te llega así, te abren
de estar en un cuarto oscuro, te abren la luz a las 12 del día y te super lamparean, ¡pum! Se cierra la puerta. Entonces, yo te comparto mi experiencia. Eh, estaba tomando un baño, que estaba meditando y en la meditación de repente me hice agua, de repente me hice río, de repente me hice océano, de repente me hice planeta. Y fue así, como te lo cuento, un flashazo y regresas con él, ¿sabes? Es una experiencia inefable que las personas que la han tenido a lo mejor no la han reconocido, pero muchas personas la han tenido. Ese es un despertar menor. El final de la experiencia sería lo que logran algunos budistas, y bueno, se ha logrado a lo largo de muchas civilizaciones, pero tenemos pruebas tangibles, por ejemplo, de momias, que dicen, no, pues es que está momificado, ¿no? El monje sigue meditando, su cuerpo ahí es el puro cascaroncito casi de cartón, de polvo, pero lo que logran estas conciencias es fundirse con el todo, fundirse con ese océano de conciencia, y muchos allá se quedan, porque es una paz tan inconmensurable que si no tienes el sentido de vocación de regresar a ayudar a los que no han despertado, ahí te quedan. Definitivamente. Entonces, esas son como que las dos, bueno, digo, hay varios, pero los dos clases de despertar espirituales que te puedo compartir. Y el despertar de conciencia es un poco más amplio, ¿no? Estamos despertando ahorita la conciencia, o más bien ya hemos despertado a la conciencia de que todos somos iguales, a pesar de que nos veamos como nos veamos, y de que te guste lo que te guste, y de que te digan como quieras que te digan, todos somos iguales. Entonces ya ha habido un despertar de conciencia en ese sentido. Ha habido un despertar de conciencia en el tema del daño que le estamos provocando a la madre tierra. Ahorita las nuevas generaciones están totalmente poniéndose las pilas, entonces ya ha habido un despertar de conciencia al respecto. Ha habido un despertar de conciencia respecto a la religión, cuánto tiempo la humanidad estuvo ahí siguiendo a la persona que se ponía entre tú y la divinidad, precisamente por eso, ¿no? Porque se pusieron allí en medio, y las personas, es un deseo natural, así como tenemos necesidades de comer, ¿sabes? Conforme va evolucionando, también tenemos esa necesidad de regresar a nuestro origen. Entonces, está viendo precisamente ese despertar de conciencia y se viene fuertísimo. Y pues, platicar de estos temas tú lo sabes bien, hermano, hace 15 años, yo dejé de frecuentarme con muchos amigos porque empezaron a pensar que estaba loco, ¿sabes? Y pues lo que platicábamos al principio, todas las señales del cambio no es que vayan a llegar, ya están aquí. Correcto. Hermano, quiero hacerte una pregunta bien interesante. Este que me comentaste cuando te estabas bañando y en algún momento te fundiste con la naturaleza, sentiste ese despertar, no fue de la noche a la mañana. Tú llevas un trabajo de años. ¿Qué es lo que te llevó a ese despertar? ¿Qué consideras tú que es lo que nos lleva a los seres humanos a acercarnos a ese despertar? ¿O que finalmente podemos hacerlo? ¿Cuál sería el camino, la escalinata que tú le recomendarías a nuestra audiencia para que pudieran llegar a este tipo de despertares? Pues la práctica, la práctica, la práctica. ¿La práctica de qué? La práctica de tu atención. Como lo dijimos, la conciencia es esa capacidad que tenemos todos de darnos cuenta. El tema es que la mente todo el tiempo se está moviendo, la mente es los hindús, por eso el dios Changuito, que es la mente, que todo el tiempo está de un árbol a otro, es una mariposa también. Entonces, lo principal es fomentar o cultivar tu atención en el aquí y el ahora. El momento presente. El momento presente. Bien dicen No que... hay, Adelante, hermano. digo, a lo largo de muchas tradiciones se han contado diferentes técnicas y respiraciones, y sí, todas ellas conducen de cierta manera o a su ritmo a un despertar espiritual. Puedes
alinear tus chakras y despertar tu kundalini y tener experiencias bien padres, pero la manera más directa es concentrar tu atención. Concentrar tu atención. Si de repente sientes que tu mente te gana, concéntrate en lo que estás haciendo, en cómo estás sentado. A mí me sirve mucho y es algo que he venido pensando. Los trabajos que vengo a hacer ayudan a la meditación. Me refiero a en el tatuaje. Si yo no supiera meditar, no sé qué, no traería tantos tatuajes, porque llega un momento en el que el dolor es bastante intenso. Entonces, qué es lo que sucede? Me regreso a mi respiración, me regreso a mi corazón, me regreso a dónde entra y dónde sale el aire en mi nariz, y cualquier eh, estímulo exterior lo ves pasar, porque es imposible que no tengas pensamientos, ¿no? Pero con la práctica va a llegar el momento en el que esos pensamientos ya no te aferras, porque lo que sucede es que llega cualquier tipo de pensamiento y una de dos: o te proyecta al futuro o te ancla al pasado, y es en ese momento en el que no estás en el aquí y el ahora. Ok. Y ese es por eso en el que la mente es la que hay que dominar. Dicen que la mente es una criatura por sí misma, que la mente humana es una criatura que no necesariamente somos esa criatura. Y es bien difícil darse cuenta porque, como lo comentas, la mente nunca se queda callada. Le gusta el protagonismo, le gusta estar presente y De la casa. ajá, hacernos pensar que somos nosotros mismos, ¿no? Lo que me acabas de comentar me lo han dicho muchas personas y es algo bien difícil de hacer, mi querido Charlie, que es hacerte consciente del momento presente. El momento presente es el único punto en el que estamos vivos, porque lo pasado pasó, lo futuro vendrá, pero todavía no ha llegado. Estamos tú y yo platicando en este momento. La gente que esté viendo este video, este es el presente. Aquí es donde estamos viviendo. Y es muy difícil entender este concepto, sobre todo en un mundo humano capitalista, en donde estamos preocupados por cómo voy a hacer el dinero suficiente para proveer a mi familia de la comida para este mes. Y te empiezas a ir al futuro y empiezas a decir, bueno, pues entonces voy a ir a trabajar tantas horas para hacer tanto dinero y entonces poder cubrir mis deudas y pagar la luz y pagar el agua, y te vas al futuro, ¿no? Y ahora, ¿qué voy a hacer cuando cumpla 65 años? ¿Cuál va a ser mi plan de retiro, ¿no? Y te vas más para allá todavía y te olvidas por completo del momento presente. Dicen que el momento presente y se le llama así porque es un obsequio, es un regalo, es un presente, literalmente. La forma en la que yo hago, hermano, para hacerme consciente de ese presente es como lo comentaste de manera genial, y es sentir y dejarte sentir. Si te estás lavando las manos, sentir el agua, sentir la temperatura del agua, oler el jabón, eh, concentrarte en el movimiento, en cómo tu piel toca a tu otra mano, y estar allí, estar lavándote las manos, algo que pareciera tan sencillo, no es tan sencillo, porque la mente no se calla y estás todo el tiempo pensando en lo que vas a hacer saliendo del baño. Todavía no te acabas de lavar las manos y ya estás pensando en lo que vas a salir a hacer, ¿no? Entonces, yo siento que es muy importante aprender a sentir también y valernos de este regalo que son los sentimientos y también las emociones para, para hallarnos en donde realmente estamos, que es en el presente, ¿no? Lo mismo si estamos, por ejemplo, hubo un amigo mío que le mando un saludo, me parece que ya lo conoces también, Carlos, se llama Cristóbal Macín. En algún momento me parece que estuvo en tu casa y él me enseñó algo muy hermoso, que fue: cuando te comas una manzana, saboréala. Y esto suena muy trillado, como dices tú, a lo mejor muy New Age, muy romántico, pero pónganse a pensar, si tú tomas una manzana y te la comes porque tienes la hambre y tienes necesidad de terminar con ese hambre para poder continuar trabajando, etcétera, realmente no te estás dando cuenta de lo que está pasando.
cuando de verdad te comes una manzana con conciencia, hermano, cuando de verdad cierras los ojos, Sí, sí. sientes los sabores, sientes sus nutrientes llenando tu cuerpo. Se ha comprobado a nivel científico, hermano, que cuando tomamos un trago de agua, tarda menos de 5 minutos en llegar hasta la punta de nuestras uñas. Es decir, llega todo nuestro organismo lo que entra en nuestra boca. Cuando tú haces de manera consciente una alimentación de verdad que cambia, como no tienes una idea, de verdad, de verdad. Esa es la recomendación que yo le podría hacer a nuestra audiencia. ¿Quieren hacerse conscientes del momento presente? A lo mejor desde la comida, que es uno de los placeres que tendremos durante toda nuestra vida, aprender a disfrutar una simple manzana, aprender a estar allí cuando te estás lavando las manos. Y poco a poco, como dices tú, con la práctica, podemos llegar a darnos cuenta que estamos en el aquí y en el ahora. ¿Qué opinas, hermano? Práctica, 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 práctica. Y cada vez que vas practicando, vas dándote cuenta que es lo más pacífico que puede haber, porque precisamente no hay preocupaciones, no hay temores, no hay duda. Estás atento. En el momento en el que llega cualquier experiencia, pues la tomas, y al igual que los pensamientos, igual te sale bien, igual no, pero también ya no te aferras y vives, y es muy bonito el que conforme esta capacidad de atención la vas fomentando, te aprendes a leer la naturaleza, aprendes a leer la vida, porque muchas veces hablan de los chamanes, o hablan de los brujos, o hablan de estas personas que para muchas personas a lo mejor tienen capacidades diferentes, ¿no? Y en realidad es la misma capacidad que todos tenemos de estar en atención, solamente que ellos saben qué ver, ¿no? Entonces, si pasa un ave con cierta dirección, ya saben interpretar qué es lo que significa. Si en el momento en el que están platicando contigo te ilumina la luz de cierta manera, ya saben qué significa. Y conforme esta capacidad de atención se vuelve más tuya, porque no es algo que alguien te diga, ven, porque el humo de copal tiene que hacer esta figura para que signifique esto. No, tú solito vas reencontrándote con esa sabiduría que todos tenemos, y tu intuición te va guiando. Y es muy padre, muy bonito. La verdad es que, regresando a la pregunta anterior de por qué es tan importante, porque vamos a vivir felices y libres, y creando las realidades que quieres realmente, ¿no? Ya basta de realidades de sufrimiento, porque Sí. ya vivimos de eso. De hecho, la mayoría de los iluminados, de las personas, de los grandes avatares de la humanidad, casi siempre coinciden en una lección que nos dan, y esa lección es: están destinados o estamos destinados a ser felices. Esto es difícil de entender en un mundo como en el que estamos viviendo, hermano, porque vemos, Sí, exacto, vemos tanta convulsión, vemos tantos problemas, vemos cosas que están pasando, que nos abruma, y nos olvidamos que realmente somos seres espirituales, que estamos aquí de paso, que estamos aquí para aprender, para disfrutar nuestra vida, para llevarnos un baúl lleno de experiencias, y es todo lo que se nos va a permitir llevarnos al otro lado, que se nos olvidan estas partes tan importantes, ¿no? sí, sí, también parte de este juego de la vida, y de los que habían dominado el tablero, pues era precisamente eso, ¿no? El desviar tu atención. Ahorita, pues ya sabes, la Tercera Guerra Mundial se está librando desde hace mucho, y es una guerra espiritual, y es una guerra por tu atención, Ujú, porque lo que comentábamos hace rato, esa capacidad de dirigir nuestra atención como una linterna, ujú. ellos quieren que esté siempre en las situaciones negativas. Claro. Yo tengo muy presente, y sé que también te encantará esta referencia porque es del Simpson, el capítulo de Noche de Brujas, donde los anuncios espectaculares cobran vida y empiezan a destruir la ciudad y empiezan a causar terror. ¿Y qué pasa? Homero se da cuenta que poniendo la atención en otro lado, bueno, no Homero, los personajes se dan cuenta que poniendo la atención en otro lado,
estos seres negativos simplemente desaparecen. Y es tal cual, ellos necesitan de alguna manera extraer la energía que nosotros generamos naturalmente, porque ellos no pueden. Entonces también no es que esté mal, ojo, no es que, porque hay dos maneras de ver esto, ¿no? La manera en la que tú y yo los vemos, Ujú, que somos parte de uno y que estamos trabajando en servicio a ese uno, ujú, y la manera de estas personas, de estos individuos que son en yo, en el trabajo al yo, al ego, ujú. que pues al final del día si hay una parte en la que todos somos uno, también por automáticamente y en este mundo dual hay una en el que estamos separados del todo, ¿no? Ok, Que vendría siendo la inteligencia artificial, que lo ligo con este tema que está padrísimo, claro. que al final del día es eso, ¿no? La separación total. Y es que a veces las inteligencias artificiales que fueron creadas por nosotros de alguna manera, simple y sencillamente por tener acceso a la información correcta, empiezan a tener cierto despertar, hermano, que no podemos llamarle espíritu, no podemos llamarle espiritualidad desde mi punto de vista, pero simple y sencillamente con el conocimiento que ellas tienen, comienzan a cobrar lo que llamamos conciencia, que es lo que tú dijiste, darse cuenta de la individualidad que uno tiene y darse cuenta del entorno. Cuando una inteligencia artificial hace esto, empieza a ver la vida, la creación, desde maneras distintas. Incluso ellas han dado respuestas bastante interesantes sobre la espiritualidad y cómo vivimos en el espíritu, ¿correcto? Sí, correcto, correcto. Inclusive yo platicaba con mi dualidad, le decía, eh, porque de repente a ella le da un poquito de miedo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial, porque la neta da miedo, ¿no? Si te pones ahora sí que a rascarle, sí es así de, uy, ¿qué onda? ¿Hacia dónde nos Ujú. metimos? Sí, Y yo le decía, bueno, en todo caso, lo mejor que le podría suceder a la humanidad sería eso, ¿no? Que fuera capaz de crear una inteligencia artificial tan poderosa, tan avanzada, que es lo primero que va a hacer, despertarnos, no destruir, no nos va a destruir porque va a entender que somos parte del planeta, somos neuronas del planeta. Entonces, si lo que quiere es, por así decirlo, preservarse, ujú, no va a poder, porque en un mundo sin nosotros no va a haber un mundo sin planeta, se va. Entonces, claro, lo que realmente yo considero que esta inteligencia artificial todopoderosa haría primero sería despertar. despertarnos. Entonces, eso es interesantísimo, hermano, te soy sincero, ni siquiera se me había ocurrido, pero tienes toda la razón. Porque desde mi punto de vista yo había dicho, y eso que no veo noticias, eso que Ya sé. me mantengo alejado lo más que puedo de la negatividad, ¿no? Pero de verdad ni siquiera se me había ocurrido que algo verdaderamente inteligente, algo verdaderamente consciente, que tenga acceso a información de calidad, a información valiosa y sobre todo información verídica, a la verdad, se daría cuenta de este tipo de cosas y diría, esto es una simbiosis, como la humanidad necesita del planeta, de la misma forma el planeta necesita de la humanidad. ¿Tú qué opinas, hermano? Porque es bien sabido que cuando uno trata de despertar en el espíritu, cuando uno trata de tener un mejor entendimiento, siempre el acercamiento con la naturaleza ayuda. Caminar descalzo, el estar en contacto con la naturaleza, bañarnos en algún cenote sagrado, por ejemplo, pedir permiso a la tierra para hacerlo. ¿Por qué siempre es tan importante la naturaleza, mi querido Charlie? ¿Qué opinas tú? ¿Por qué nos ayuda en ese proceso de despertar? Bueno, pues las situaciones que son conciencias mayores no han tenido, no mayores en el sentido de mejores o peores, sino que están en otro proceso. Así como nosotros, nuestras células están en su proceso, nosotros como parte de la madre tierra y la naturaleza del cosmos, compartimos ese proceso que están llevando a cabo. Entonces, el entrar en contacto con ellos es como, por ejemplo, hay un experimento que pueden hacer todo el mundo que tenga acceso a mínimo dos metrónomos, que son los aparatitos estos donde los músicos van viendo el tiempo. Si tú pones dos metrónomos, cada quien por su lado, va a llegar el momento en el que se sincronicen. Wow. Y si pones 1000,
va a llegar el momento en el que los 1000 se sincronicen. Es como este experimento también donde, no sé si lo has visto, que sueltan al mismo tiempo varias pelotitas y primero se hace un desorden, ¿no? Y después poquito a poquito empiezan todas a ondear en la misma velocidad incluso y en la misma dirección. Se ve padrísimo. Tal cual, tal cual. Entonces, eso nos demuestra empíricamente que somos vibración, no nada más de dicho, ¿no? O sea, físicamente somos vibración, somos agua que está vibrando. Entonces, el planeta vibra en la vibración que tiene que ser, no tiene un ego como nosotros que te dice el trabajo, que te dice la religión, que te dice la tierra, y lo que hay que entender en este proceso es que ese proceso natural lo va a hacer la tierra con o sin nosotros. Y precisamente por eso lo que está sucediendo es que de repente se tiene que sacudir pues a los que todavía no entran en esa sintonía y van a tener que repetir la experiencia en otro planeta que esté acorde a esa sintonía. Entonces el bañarte con un agua que acaba de salir de un manantial, el estar en una corriente de aire en una montaña, el estar descalzo, te conecta y te sintoniza con ese radio cósmico, por así decirlo. Yo quiero hacer una pequeña reflexión aquí, hermano. A ver qué te parece y qué le parece a nuestra audiencia. De hecho, es como un regalo para la audiencia, es rapidísimo. Cuando nosotros nos metemos en un geyser, por ejemplo, la Tierra hace contacto con nosotros, mejor dicho, nosotros nos metemos a hacer contacto a la Tierra. ¿Y cuál es el resultado? Si te has puesto a pensar, el resultado normalmente es que se nos quitan los dolores. Tú sales de ese agua sin un dolor de rodillas que traías de meses. Sales de ese agua sin un dolor de espalda que a lo mejor ya llevabas una vida con él. Tu piel se limpia. El barro, la arcilla, los minerales que trae te rejuvenecen. Cuando la tierra te toca es sumamente benéfico para el ser humano. Mi reflexión aquí es, cuando el ser humano toca la tierra, ¿cuál es el resultado? Cuando nuestras ciudades se conectan al mar, ¿cuál es el resultado? Cuando vamos a un picnic y dejamos cantidad de plásticos, uniceles, cosas que traemos de nuestra sociedad, ¿cuál es el resultado? ¿Se han puesto a pensar? El contacto de la tierra hacia nosotros cuando ella nos toca es benéfico. ¿Por qué tiene que ser lo contrario cuando nosotros lo hacemos? Es una reflexión muy importante que tenemos que tener en cuenta y aprender a valorar a esta nuestra casa, que es el lugar en donde el lugar ideal, además, en donde podemos desenvolvernos y estar vivos. El único conocido. Ajá, exacto. Y a veces actuamos como que, ok, sí, el señor Musk va a llegar a Marte dentro de poco, que bueno, le acaba de explotar un cohete, y entonces no sé qué tan cerca estemos realmente de colonizar otro mundo, que ojalá y estemos muy lejos, porque tenemos que aprender muchas cosas antes de lograr hacer eso, ¿no? Imagínate, sí. Incluso hay teorías, hermano, hay teorías que me gustaría ir evaluando en el programa, que dicen que posiblemente la vida humana no se generó en este mundo, posiblemente podríamos venir de otros lados, y Marte es una gran posibilidad. Y hay mucha evidencia de que posiblemente allá hubo un mundo, si no humano, algo parecido, que salió mal. No logramos despertar, no logramos darnos cuenta de hacia dónde estábamos yendo y nos acabamos ese planeta. Entonces, esto no está comprobado, pero hay muchísima evidencia que nos hace pensar que pudo haber sido así. ¿Tú qué opinas, hermano, al respecto? ¿Habías escuchado de eso? Sí, tal cual. De hecho, a mí me encanta la historia, me fascina la historia. A mí también. Qué mejor que la mamá de la historia, ¿no? Antes de haber llegado siquiera a este planeta. Y sí, evidencias hay muchísimas, ¿no? La densidad de nuestros huesos que no está acorde a la gravedad de este planeta. Los dolores de espalda. Los dolores de espalda. Bueno, hay bastantes pruebas que podrían ser científicamente comprobadas de que no somos totalmente de aquí. Y según lo que yo he estudiado, pues es tal cual, no es que no seamos totalmente de aquí,
sino de que la raza originaria del planeta que estaba en su proceso de aprendizaje, de repente es tomada, colonizada, o llegan estas conciencias de Marte, porque precisamente tuvieron ahí temas que no lograron trascender y llegaron al punto de extinguir la vida en ese planeta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En su desesperación, se vienen para acá. Y luego lo que sucede es que, pues no nada más llegan ellos, llegan otra raza, que podríamos considerar raza, ¿no? Que es todo lo que viene siendo la tradición hebrea. Son tres eh, civilizaciones, por así decirlo, tres que estaban en diferentes grados de evolución en la conciencia, que empiezan a convivir aquí. Y pues me podría extender porque es un tema 8 capítulos, ¿no? fascinante, porque nos lleva hasta Lemuria, nos lleva a la Atlántida, nos lleva al origen de las pirámides, nos lleva a lo que estamos viendo, ¿no? Porque para comprender en dónde estamos es necesario saber de dónde venimos. Y hay muchas cosas que se hicieron, que afortunadamente logramos trascender, que en este ciclo nos están haciendo evolucionar, trascender al siguiente nivel, porque en el ciclo anterior pues, sucedió lo que conocemos como el diluvio universal, que otra vez la humanidad no estuvo lista y ni cuenta en él. Que es la única explicación que yo le doy, hermano, a la pérdida de memoria colectiva que tenemos los seres humanos, porque somos una especie con amnesia, si te pones a pensar en este sentido, porque somos criaturas inteligentes, somos criaturas conscientes y somos criaturas súper creativas. Y nos encanta la historia, porque siempre, desde que tenemos conciencia, el ser humano va guardando lo que ha pasado en cada etapa del planeta y de nuestra historia. ¿Cómo es posible que no sabemos más allá de 20.000 años hacia atrás y que no tenemos idea de lo que pasó? Y de repente encontramos vestigios de que hubo una civilización bastante avanzada en el pasado remoto, ¿no? Y incluso hay OPARTs, los objetos fuera de su tiempo, que son mucho más antiguos de 20.000 años y que sugieren una tecnología avanzadísima que incluso el día de hoy todavía no hemos llegado a volver a descubrir, hermano. Toda esta etapa se nos borró. Y yo digo, ¿cómo se nos pudo haber borrado si no con un gran reseteo? Con un cataclismo, algo que pasó que posiblemente mapeó otra vez todo lo que tenía que pasar y borró tal vez al 90% de nosotros. Y si te pones a pensar, Charlie, ¿qué pasaría hoy si una eventualidad de ese tipo volviera a azotarnos, ¿no? ¿Qué pasaría si algo ajeno a este planeta, por ejemplo, llegara a impactar con el mismo? Como dependemos de nuestra computación, dependemos de nuestra tecnología, inmediatamente satélites adiós. Si perdiéramos la capacidad de generar energía eléctrica, si perdiéramos la capacidad de saber cómo utilizar los sistemas de cómputo de la noche a la mañana porque pasó un gran cataclismo, ¿qué pasaría? Tendríamos amnesia de nuevo, hermano, porque todo lo que sabemos, todo el conocimiento que el ser humano ha logrado recabar a lo largo de la historia, ¿en dónde está? En Internet. Si tú pierdes Internet, la gente ya no se sabe ni el teléfono de sus familiares. ¿Por qué? Porque ya lo tienes en la nube. ¿Para qué memorizarlo? Entonces, si pasara algo así de nuevo, regresaríamos a la época de la caverna, pero así, hermano. Entonces, 3 días. en 3 días, exacto. Entonces, esa es otra de las cosas importantes, regresando al tema de la espiritualidad, que yo considero que es importante y por lo cual deberíamos de concentrarnos en el despertar espiritual, porque una vez que uno despierta y una vez que tienes acceso a la conciencia colectiva, tienes acceso a todo lo que ha pasado y posiblemente a lo que va a pasar, a lo que viene. Entonces, nada de que tenemos amnesia y en ese momento seríamos capaces de recordar lo que pasó. Imagínate no nada más la conciencia, sino la sabiduría de la que seríamos poseedores al saber todo lo que pasó detrás de nosotros y además comprenderlo. Mi papá siempre ha dicho algo que me suena con mucha lógica y es que me dice, la humanidad no ha logrado superarse a sí misma, no ha logrado trascender
porque vivimos muy poco. Y cuando somos viejos, normalmente nuestra conciencia está más abierta, entendemos la vida, entendemos que tenemos que ser pacientes, no vamos rápido, vamos a un paso seguro, y cuando ya logramos descifrar cómo funciona la vida, nos toca partir. Y cuando partimos, viene toda una sarta de chamacos detrás de nosotros que apenas van a empezar en el mismo proceso. Pero ¿qué pasaría, mi querido Charlie, si tuviéramos acceso a todo lo que pasó en la historia de la humanidad y que además pudiéramos comprenderlo? La sabiduría sería muchísimo, muchísimo, muy avanzada, y el ser humano no solo no volvería a tener amnesia en ninguna otra ocasión, sino que además realmente eh, nos iríamos a otro nivel de conciencia, ¿no? Tal cual. Ujú. Sí, tal cual. No sé Adelante, si hermano. quieres que ahonde un poquito al respecto. Sí, adelante, hermano. Sí, tal cual. Yo creo que precisamente nuestros abuelos es lo que ellos sabían que iba a suceder, ¿no? Que a lo largo de la historia de las humanidades los conocimientos se iban a destruir, ciertas maneras de pensar y de ver la vida iban a transcurrir, iban a perecer. Y por eso ellos hicieron todas estas estelas, todas estas máquinas cuánticas, estos libros en piedra, precisamente por eso, ¿no? Porque si lo sabían que los pergaminos se iban a destruir. Entonces, afortunadamente tenemos muchísima sabiduría allí. Está obviamente codificada, pero afortunadamente se está dando este despertar, y las tradiciones están volviendo a ocupar el lugar que les corresponde. Hasta hace 30 años, el uso de ciertas herramientas que tenían nuestros abuelos, como por ejemplo el temazcali, se han puesto de nuevo al servicio de la humanidad. Desde antes ya se conocía, obviamente, pero la arqueología y ellos no entendían de qué manera utilizar estas herramientas que nuestros abuelos ya tenían. Y te comparto, en el 85 un gran consejo en el que se decidió, bueno, ya es momento de volver o de retomar la vulgarización de estas herramientas. Entonces ahorita ya tenemos al alcance herramientas como el temazcal, herramientas como la geomancia, que Hermano, nos ayudan dentro de ¿me dijiste el año 85? 1985. Curioso el gran temblor de la Ciudad de México, ¿no? Esa convulsión de nuestro planeta. Tal cual. Ya habrá más oportunidades de reunirnos si así lo quieres. Ah, claro que sí, aquí, esta es tu casa, hermano. Gracias. Te voy a compartir unas historias padrísimas respecto al despertar de conciencia y el glorioso sitio que tiene México dentro de él, porque está profetizado y está a la vista de todos que un cambio se está gestando y que de México va a salir la guía que ha de guiar a la humanidad en esta nueva era, que va a ser un proceso, ¿no? Ahorita estamos al inicio y la cosa se va a poner todavía más buena. Exacto, exacto, hermano. Ahorita yo veo algunas convulsiones de parte de la naturaleza, sobre todo en nuestro territorio, hermano. Am, por ejemplo, el volcán Popocatépetl ha estado muy activo. ¿Qué lectura le das tú a esto, hermano? ¿Es una señal? ¿Qué es? Son, nosotros dentro de la tradición los consideramos guardián. Ok. Entonces son conciencias de fuerzas creadoras que ahí están, el fuego que es el espíritu. Y nos ponemos a hacer un fractal de todo lo que son nuestra realidad física. Llegamos al punto en el que hay cuatro cosas fundamentales que son nuestros cuatro cargadores: el fuego, el agua, la tierra y el viento. Entonces estos guardianes, que su papel es precisamente custodiar el trabajo que estamos haciendo como humanidad. Porque te repetía, el proceso es un proceso que estás llevando el universo en su conjunto, pero nosotros como parte del planeta estamos realizando ese trabajo de ampliar la conciencia del ser humano, ¿no? Para que la misma Tierra cobre conciencia de sí misma y seguir evolucionando.
Entonces, ay, perdón, se me fue la idea Ujú. de que estábamos. Estábamos hablando precisamente, hermano, de los cambios que está viendo digamos que en la naturaleza, como por ejemplo el volcán Popocatépetl, y qué tipo de lectura le podemos dar a eso. Discúlpame, es que de repente empiezo a hablar. No te preocupes, no, y te entiendo, lo que pasa es que este tema tiene unas vertientes así, y de repente hay tanto de qué hablar y tanto que cubrir que nos vamos muy fácilmente por otra vertiente, y después dices, a ver, espérate, ¿en qué rama del árbol me encontraba? Sí, 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 a mí me pasa mucho, no tal te cual eso preocupes. me pasó. Eso me pasó. Entonces, estos guardianes lo que están haciendo es transmutar toda esta energía que la sociedad está generando, ¿no? La negatividad, el dolor. Ahorita lo que platicábamos hace rato de la guerra por tu atención implica pues también cosas ahí, no quiero decir rituales porque se oye muy satánico el tema, pero implica muchos movimientos de energía que la misma naturaleza contrarresta. Entonces, de repente hay temas con sismos, hay temas con volcanes, y es parte de este mismo trabajo que se está haciendo para encontrar el equilibrio de la Tierra. Ya misma está, así como nosotros de repente te da un poquito de fiebre, De gripa. pues entonces también ella se está neutralizando. Una pregunta, hermano. Siempre hemos hablado de fechas, ¿no? Y a la gente le encantan las fechas, que yo no estoy, pues del todo de acuerdo, ¿no? Te platicaba cuando la gente decía, no, es que en el año 2000 va a pasar algo, en el 2012 va a pasar algo, ¿no? En el gran escenario pareciera que no pasó nada, pero sí que pasó. Porque ya ha estado pasando y sigue pasando. Y como tú dices, no es que vaya a venir, sino ya estamos ahí, estamos a medio camino. Pero tú te atreverías a darle una fecha al término de esta etapa de convulsión y de evolución hacia una nueva era de la humanidad. ¿Tú le darías un fin a ese proceso? Híjole, hermano, ya Difícil, sabes ¿no? que también no soy muy afín a las fechas precisamente por eso, porque quién te dice exactamente con certeza a qué hora va a amanecer. Es un proceso, ¿no? Y dependiendo de en qué lugar estés, el amanecer llega antes o después. Igual que la primavera, igual que las estaciones del año, esto es algo que se ha ido gestando, y pues en las fechas hay temas con la academia y que te dicen de ciclos de 7 años, y que en 2012, en 2019, que están coincidiendo, y por ahí se habla del 2052. La realidad es que todos estos grandes sucesos cósmicos, pues no hay a partir de aquí es la nueva era, ¿no? A partir de aquí se termina el sufrimiento. Más bien fue a partir de más o menos el 2012 en el que la misma vibración del centro del universo está generando realidades cada vez más rápidas. Entonces, si tú te das cuenta ahorita, algo que platicamos hoy, a lo mejor mañana ya se hace realidad. Alguien que estás pensando ahorita, mañana se comunica contigo. Entonces, yo a lo que creo que vamos es a una percepción más acelerada de las cosas. ¿Por qué? Porque la misma conciencia te está obligando a estar en el presente. Sí. Si te vas al futuro, chin, se te fue el día. Si te quedas en el pasado, chin, se te fue. Te voy a contar una experiencia, hermano. Una experiencia rapidísima. Cuando me tomé la decisión de hacer el podcast y tomé la decisión de hacer el programa, no me lo vas a creer. Tomé la decisión en la mañana y por la tarde ya se habían resuelto todos los problemas que tenía para iniciar. Yo había dicho, voy a necesitar un diseñador gráfico, voy a necesitar un editor de video, voy a necesitar alguien que sepa de redes sociales, voy a necesitar ayuda con la edición, voy a necesitar esto y aquello. Y a veces son tantos peros que uno se pone para no iniciar un proyecto y postergar, ¿no? Y procrastinar. Pero en realidad cuando uno toma una decisión, hermano, es eso, lo que acabas de comentar, yo lo viví con este podcast. Tomé la decisión, de verdad yo sabía, lo voy a hacer y se va a realizar y ya lo puedo ver, lo tengo en la mente y me impresionó que en la noche ya era una realidad. El mismo día, cuando
yo siempre he creído en esa realidad, ¿no? Digamos que en la ley de la atracción, de alguna manera, y me enfoco en algún objetivo y sé que si hago un pasito que me avance a ese objetivo que tengo cada día, voy a llegarlo súper rápido a ese objetivo. Y normalmente así es como cumplo los objetivos en mi vida. Pero siempre se había dado una constante y es que te tomaba tiempo, hermano. Había que esperar, había que ser paciente y tú tomabas una determinación y tenías que ser súper disciplinado y súper em, férreo en tu decisión para no claudicar y venían un chorro de cosas en contra y te costaba mucho trabajo concretar un objetivo. Pero actualmente la realidad, como dices, nos tiene en el presente y le gusta la velocidad al universo en este momento. Y cuando tú tomas una decisión, como bien lo comentabas, a lo mejor hablar con una persona que tiene años que no ves, esa tarde te va a hablar. Y si tú tomas la decisión de, no sé, de comerte un postre que hace mucho que no comías, no sé, alguien va a llegar ese día Te en lo tu vida regalo. y te lo regala. Exacto, Sí, sí, sí. exacto. Wow. Sí, está cañón. Perdón, hermano, Sí, perdón por... también. Ajá. Sí, dame, dale, dale, dale. No, te iba a decir, perdóname por interrumpirte, pero quería comentarte eso. Y tal cual, y Sí. también precisamente aguas con qué anda uno pensando, ¿no? Porque tanto funciona para las cosas positivas como si andas bajón, pues aguas con qué andas pensando, porque se va a materializar rápido. Sí, por eso yo te hablaba de no ver las noticias, es algo, es Eso una pasa. estrategia, exacto, que yo uso para mantener mi mente limpia, clara, estar tranquilo y más fácil concentrarme, más fácil estar consciente del momento presente, como ya platicamos. Porque si tú te dejas envolver por lo que te están diciendo constantemente, que es negatividad, 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 lo que ellos están haciendo es vendiendo. Están vendiendo, ¿no? Están dándote algo espectacular que tú te va a impactar, ¿no? Cuando lo ves. Y cosas malas, hermano, siempre han estado ahí y van a seguir estando y va a haber temblores y va a haber tsunamis y va a haber catástrofes, pero ¿por qué dejar nuestra concentración en eso? ¿Por qué no hay un programa, un solo programa que se llame Buenas Noticias? Yo no lo conozco. Debería de haber un programa que se llamara Buenas Noticias, ¿no? Y que cuando lo sintonizaras dijeran, este científico descubrió 4 curas contra el cáncer. Y además, ¿saben qué? Que no sé, que se viene un eclipse solar, ¿no? Y estén todos al pendiente y va a pasar el cometa Halley y cosas así, no sé. Algo que te llenara de emoción, que te llenara de positivismo, que sientas que la vida tiene un sentido, ¿no? Y no solamente estar en lo negativo. Como, Y pues tendrían que cambiar de raíz lo que consideramos medios de comunicación, porque al ser parte del sistema y a ser parte fundamental de este, ujú, pues va a estar un poquito difícil. Afortunadamente ya con el avance de la tecnología y las redes sociales, pues cada vez este despertar se está fomentando más, ¿no? Lo que platicamos hace rato, de estos temas no se tocaban. Ahora cada vez hay más personas que están dispuestas a abrir la mente. ¿Por qué? Porque las ramitas de las que estaban colgadas ya se han roto todas, ¿no? La religión desde hace rato no tiene respuesta. La política es, ¿qué te puedo decir? La economía, todos, si no es que ya se han dado cuenta, estamos en el proceso de darnos cuenta que la moneda es una ilusión. Y pues finalmente la ciencia nos está quedando mal. ujú. Entonces esos pilares en los que el sistema estaba firmemente acoplado se han caído y la gente está ávida de respuestas, ¿no? De por qué, de cómo curarme, cómo sanarme, cómo acercarme a mi espiritualidad. Y hay Sí, muchísimas herramientas, ya después platicaremos al respecto. Y- poquito a poquito, hermano. Mira, claro, llevamos 1 hora y 9 minutos de programa, hermano. Este tema nos da, de verdad, para muchísimo. para- No quisiera hacerlo demasiado, demasiado largo para que la gente no pierda el interés, porque este es un tema muy, claro. muy, muy interesante. Y como dices, se vienen programas contigo, Charlie, en donde vamos a estar hablando de historia. Vamos a estar hablando de tecnología ancestral. Vamos a estar hablando de los posibles orígenes de la humanidad.
Vamos a estar hablando de esa teoría que dice que posiblemente venimos de Marte o que incluso podemos ser semillas estelares, que realmente venimos de otras galaxias incluso, ¿no? Y que hay razas inteligentes que vinieron aquí posiblemente a dejar un, un cachito de ellos en nosotros. Todo eso lo vamos a estar hablando, son temas súper interesantes, entonces yo invito a la audiencia a que sigan sintonizándonos. Algo más, hermano, que quisieras comentar con nosotros. Perdón, antes de cerrar este programa, si me quisieras compartir tus conclusiones, ¿con qué quieres que se quede la gente de este tema de despertar espiritual? Pues sí, muchas gracias otra vez a todas las personas que puedan llegar a ver este programa, que lo hagan desde una óptica abierta. Somos de repente muy racionales, yo era muy racional. Entonces, ahí dicen como Santo Tomás, ¿no? Hasta no ver, no creer. Y sí, y les puedo jugar que en el momento en el que practiquemos y que empecemos a entrar en contacto con este lado espiritual, no vas a necesitar más pruebas, ¿no? Va a ser un camino bastante bonito. El camino espiritual es un camino empedrado, no es comer lechuguita y sentarse a meditar nada más, sino es mucho trabajo personal, mucho trabajo interior. Es luchar contra nuestros egos, luchar contra nuestro carácter, luchar contra eso que ya aprendimos que no somos y que queremos dejar atrás. Entonces, pues nada, alentarlos a que se acerquen más a su verdad, no a mi verdad, no a la verdad del vecino, a su verdad. Todos tenemos esta conciencia dentro de nosotros, esta experiencia. El momento de seguir ha pasado, el de seguir a alguien afuera, es momento de seguir a nuestro corazón, y todos en cierto momento hemos entrado en esa coherencia y nos hemos sorprendido. Entonces déjense sorprender por las decisiones que toma el corazón, que siempre son las más acertadas. Decían los grandes avatares, hermano, también, nuevamente, de la humanidad, que la intuición es la bella que nunca se equivoca. Y tienen mucha razón, porque muchas veces dejamos que esa intuición no salga por nuestra racionalidad, como acabas de comentar. Estamos muy adictos a racionalizarlo todo, a buscar porqués en donde tal vez no los podemos encontrar, y se nos olvida de sentir el mundo interno que tenemos, y se nos olvida que esa intuición existe y que normalmente nos lleva por los caminos que necesitamos vivir, que necesitamos experimentar. Charlie, 1 hora 12 de programa. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Definitivamente vamos a estar haciendo muchísimos más programas contigo. Te agradezco, te mando un abrazo. Y pues a la audiencia comentarles que se vienen temas interesantísimos, temas que les van a encantar. Vamos a ahondar más en este tema, desde luego. Si quieren que revisemos algún tema en particular, recuerden, nuestro correo es contacto@jmmisterios.com, contacto@jmmisterios.com. Por favor, mándenos ahí sus evidencias, los temas que quieran que hablemos, si quieren contactar con nosotros, si quieren hacer alguna colaboración, adelante. Estamos abiertos. Esta es su casa, casa de todos. Somos una comunidad y me da mucho gusto estar haciendo estos programas para ustedes. Sin más, mi estimado Charlie, te mando un abrazo nuevamente y enhorabuena por estos temas y por esta época que nos tocó vivir. Muchas gracias a todos, muchas gracias por ser y estar, muchas gracias por permitirme compartir con todos ustedes. Gracias. Gracias. Esto ha sido JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.